Bienvenidos y bienvenidas a Código Digital, un podcast de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy Pilar Ducuara y hago parte de la Coordinación de Gestión Documental. En cada episodio conversaremos con invitados e invitadas que nos ayudarán a entender por qué los documentos también cuentan la historia de nuestra sociedad. Le damos la bienvenida a Laura Camila Arévalo. Ella es productora y conductora del podcast El Refugio de los Tocados. Tiene una columna en El Espectador que se llama El País de Margot. Y además de eso, pues es periodista, por supuesto. Bienvenida, Laura. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Qué emoción estar acá. Cuéntame un poco o cuéntanos un poco sobre El Refugio de los Tocados. Bueno, el Refugio de los Tocados nació porque, digamos, yo me estaba buscando un negocio redondo, digámoslo así. Yo quería hacer algo más que tuviera que ver como con lo que hacía diariamente, que era periodismo cultural, pero en un formato diferente. Entonces, yo tenía que hacer muchas reseñas de libros y me gusta mucho entrevistar. Una de las cosas que más disfruto hacer es entrevistar. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo hago para que pueda tener un formato en el que tenga entrevistas, en el que pueda hablar con la gente, pero sobre literatura que no sea igual a todos los demás? Y dije, bueno, a mí también de lo que más me gusta hacer es pues saber a la gente cómo que le importa, qué le mueve, por qué le importa. Yo soy una mujer muy curiosa, creo que soy incómodamente curiosa a veces. Sí. Entonces dije, bueno, pues si de repente traemos invitados que no necesariamente tengan que hablar de lanzamientos, sino de lo que a ellos el arte les ha hecho, pues va a resultar muy interesante y así fue. Entonces el podcast tiene un formato muy, digamos, específico y es que te invito a ti, pero para invitarte a ti hay una sola condición y es que me des una obra que para ti sea muy importante, un poema, una canción, un libro de literatura, una película, una pintura. Y basada en eso, pues tratamos de conocerte a ti a través de ese gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué el negocio es redondo? Pues porque yo tengo que estar todo el tiempo relacionada con la cultura, estamos hablando de arte, estamos hablando de los efectos del arte, pero también estamos entrevistando. No necesariamente son personas que tengan que ver con el sector. Entonces hemos invitado a empresarios, políticos, deportistas. Ese es el Refugio de los Tocados. ¿Cómo ha sido esta experiencia de antes del periodismo como de la manera habitual, normal, ¿sí? Y cómo se está trabajando ahora? ¿Crees que el podcast tiene mucho más impacto? Lo que podría decir es que es un formato que no es que salve el negocio, ¿no? Por ejemplo, no es como que en este momento el Refugio de los Tocados es el podcast más escuchado del Espectador. Y no es pues como que Fidel un día me diga, bueno, no, pues ya dedíquese a eso porque esto ya... Sí. No es. El Refugio de los Tocados es un formato mío que yo hago por amor al arte, pero no es algo, digamos, ni sencillo de hacer por toda la producción que requiere, ni tampoco es una cosa pues como millonaria que nos vaya a sacar, salvo pues que tú tengas un podcast ultra patrocinado con un músculo que, digamos, no lo vamos a nombrar, pero Sí. hay varios. Entonces es difícil, pero me parece que es un formato también que te da mucha independencia y mucha libertad. Claro, pues en las conversaciones que te he escuchado de Natalia Lafourcade me parece que tienes una conversación muy íntima, ¿no? Las conversaciones que has tenido son muy íntimas y yo creo que lograr eso, alejándose del formato, de lo acartonado, del protocolo, pues es un reto también, ¿no? Y eso que a mí me habría encantado coger a Natalia Lafourcade y sentarla en el piso con un cojín y empezar a charlar, ¿no? Sí. Con ella fue, claro, yo dije Natalia Lafourcade en video y pararon todo y dijeron cuándo, dónde, qué necesita. Y entonces yo ahí ya me pude llevar 2 cámaras, 2 personas de Claro. video, los micrófonos, no sé qué. Pero no siempre es tan fácil por el tiempo. Por fortuna yo ahora ya no edito. La primera temporada yo hacía todo. Grababa, editaba, producía, bueno, todo, absolutamente todo. Porque era una cosa como muy, muy mía. Es como un hijito muy mío, ¿no? Y entonces ahora el periódico edita, por ejemplo. O sea, hay alguien que me ayuda. Sí. Pero sí, no es fácil. Es muy chévere, no es fácil. A pesar de que parece que uno podría, porque cualquiera puede crear contenido en podcast, es qué impacto le está dejando a la sociedad y al futuro, no sé. Como legado, ¿tú cómo ves tu podcast? Yo honestamente creo que cuando la gente puede hablar honestamente, valga la redundancia, de algo, pues es cuando más puede uno tomar de esa persona que está hablando, ¿no? Y creo que lo que a ti te genera el arte es lo más
genuino y auténtico que te puede generar, porque es tu única lectura con respecto a esa obra. Por ejemplo, una de las cosas con las que yo más me quedé con el podcast de Andrea Cote, que dicho sea de paso, escúchenlo, no importa cuánto sea incómodo, pero es muy valioso lo que ella dice, es que la manera en la que ella leyó los poemas que eligió para esa conversación me ayuda a entender que realmente no importa ni lo que escribió la poeta, ni el objetivo de ese poema, digamos, exclusivamente de ella, ni lo que otro haya leído, sino lo que ese poema generó en mí. Por lo tanto, no tiene por qué asustarme, no tiene por qué distanciarme, no tiene por qué, digamos, lo críptico de la poesía será solamente críptico en tanto yo me resista a que me atraviese, ¿no? Y eso a mí me abrió la puerta de un mundo entero de poetas a los que de repente no les hacía mucho caso, ¿no? De los poetas y de la poesía. Entonces, ¿qué le deja a la gente? Pues eso, como la máxima honestidad de una persona que se está enfrentando a una obra que pues lo va a atravesar. Y lo que probablemente va a contar esa persona de lo que le gustó no es tanto en términos estéticos, ni sonoros, ni, ¿no? Sino de lo que le caló. Entonces yo creo que es eso, yo creo que es como lo más honesto que puede uno tener de una conversación sobre una obra y de unas personas que a uno le interesan o le generan algún tipo de curiosidad. En el tema de información que tú decías, ahí tenemos tanto, nos bombardea tantos medios de comunicación. ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial No, pues para ti como periodista? hay dos riesgos muy grandes y es que la gente comience a dejar de necesitarnos a los periodistas, porque pues claro, si tú tienes la información solo por la información, pues no, realmente no servimos para nada en este momento, porque la información, pues en este momento no es una cosa como un capital exclusivamente nuestro. Creo que entonces nosotros comenzamos a ser muy necesarios cuando esa información requiere un filtro de una lectura diferente y de una entrega diferente. Yo no creo que seamos una sociedad que además por la sobreestimulación tengamos un criterio cada vez más formado, todo lo contrario. Creo que nuestra función en este momento, no quiero decir que sea la de traducir, porque eso me suena un poquito egocéntrico o soberbio, pero sí por lo menos la de aportarle a eso los matices necesarios para que tú puedas tomar tu decisión de cómo pensar, cómo votar, cómo elegir, cómo creerle a los medios, a los políticos, a los escritores, etcétera. Y el otro riesgo es en nuestro oficio, como lo estamos desempeñando, ¿no? Yo, por supuesto, que uso inteligencia artificial, porque si no, no me daría la vida, pero trato de usarla para que realmente sea una herramienta que me ayude a agilizar tareas con las que yo pues pueda zafarme para hacerlo lo realmente importante, ¿no? Entonces trato de que, no sé, me ayude a lo más básico, a lo más rápido, pero pues que lo que yo, digamos, firmo, pues sea realmente firmado por mí, ¿no? Que no lo haga una máquina. Pues porque yo realmente creo, y esto lo pensé hace muy poco tiempo, que en la medida en la que tú también te vayas sintiendo inútil en lo que vayas haciendo, pues eso te va quitando el sentido. No es de quien termine más rápido, de quien haga más notas o de quien las escriba más perfectamente, sino realmente de quien las pueda transmitir. Y eso yo creo que sale, pues todo va a sonar muy romántico y de repente muy ridículo, pero pues sale como del estómago, creo yo, cuando uno es periodista. Por supuesto, sí. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de periodismo digital? ¿Sí? ¿Qué peligros crees que puedan pasar en el periodismo y sobre todo cómo no dejar la esencia como del periodista investigador, el periodista honesto, esto que tú mencionabas ahorita? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, yo También llegué, esos desafíos, ¿no? Claro, yo llegué a la redacción en el 2018, sí. Y en ese momento, 2019-2018, que fue un poquito antes de la pandemia, todavía pues había como unos retazos de lo que era hacer periodismo, por lo menos sin tanta atención a los números. Entonces a mí me tocó, además por el jefe que tuve, que lo agradezco profundamente, pues un momento en el que yo todavía podía elegir los temas basados solamente en el criterio de mi editor y en el mío. Y pues obviamente en el de la coyuntura y lo que estuviera pasando, ¿no? Y ese cambio tan brusco creo yo que se dio después de pandemia. O sea, yo regresé a una redacción en donde
necesariamente tenía que mirar las plataformas en donde necesitaba ver qué notas estaba leyendo más, cuál definitivamente no funcionaba. Y ese para mí sigue siendo un desafío diario porque pues no será una sorpresa contarles que la sección de cultura, por supuesto, es la menos leída del periódico. Pero bueno, no es lo único que le importa al periódico con respecto a la sección, que es un alivio para nosotros. Estamos en un momento bisagra que no hemos terminado de transitar y es el de justamente entender eso. ¿Cómo vamos a seguir insistiendo, haciendo y creando para una sociedad que cada vez nos necesita más, pero que cada vez acude menos a nosotros? Y no nos necesita porque seamos los dueños de la verdad, ni los que no, sino porque justamente tenemos unas bases que creo que las estudiamos, por eso hay carreras universitarias enfocadas en periodismo, aunque muchos digan que eso no es necesario estudiarlo, pues que tiene unos rigores. Y tiene unos rigores justamente porque la influencia que podemos tener en una sociedad pues es determinante. Entonces, esa responsabilidad me parece que hay que asumirla, que también hay que asumir el momento en el que estamos, es decir, hay muchas maneras de contar ahora. Creo que sí, por ejemplo, explorar todas esas maneras no ha sido tan sencillo, ¿no? Uno sigue muy enamorado, por ejemplo, del impreso o del texto largo. Sí, formato. Bueno, pero bueno, ese es como como el reto, ¿no? Y bueno, yo también pienso, no estaremos haciendo mucha información que no se va a conservar. Aquí en el podcast, y lo repito, hemos hablado de conservación, de memoria, pues porque el objetivo pues viene siendo que se conozca o que se vea desde diferentes experiencias esa relación entre no solo la gestión documental como algo operativo, sino como el legado, sino como la historia, sino como la preservación de lo que es el ser humano, ¿sí? Y con lo que estás mencionando, yo digo, estamos creando o estamos haciendo tanta información que yo digo, o sea, ¿merece la pena conservar todo esto o vamos a alcanzar a conocer algo de lo que se ha conservado ahora? Pues mira, una de las razones por las que El País de Margot, que es la columna que tengo en el periódico, no es una columna propiamente de opinión, sino decidí más bien que fuera un espacio para contar las historias que me cuenta mi abuela ahora, que tiene 90 años y que sufre como de una pérdida de memoria Sí. constante. No solamente mi abuela, sino la gente mayor con la que hablo y me parece que cuenta historias en las que se dice más que lo que yo pueda opinar. Ujú. Pues es justamente eso que acabas de decir. No sé si ustedes lo han notado, pero ahora todo el mundo tiene que opinar algo sobre lo que está pasando, así sea una obviedad, así realmente no sea necesario, así sea incendiario, así sea un panfleto, pero todos tenemos la profunda necesidad de participar y de callarnos menos, de escuchar menos, de observar menos. Todos queremos ser escritores, pero ¿qué estás leyendo? Todos queremos ser periodistas, pero ¿qué medios lees? Todos queremos producir. Y bueno, pues yo realmente creo que no hay que dejar de hacerlo, pero porque sobre todo a eso me dedico yo, ¿no? Como que yo no quisiera realmente llegar a un punto en el que sea periodista, escritora, directora de cine, bailarina, actriz, pues porque no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Es la misma decisión que tengo que tomar en mi vida personal de, ok, si quiero ser mamá, ¿cuánto tiempo voy a tener para ser mamá? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? Porque si puedo ser mamá, no puedo ser todo lo demás. Claro. Es la conciencia de que cada decisión implica una renuncia en lo que sea que vayamos a hacer. Y entonces, si cada decisión implica una renuncia, pues ¿a qué voy a decidir meterle la energía, el tiempo, mi espacio? ¿Y a qué le voy a decir que no? A todo lo que le diga que no es probablemente lo que me va a costar, ¿no? Es que cualquier Claro. decisión nos va a costar en términos de producción o de atención. ¿Qué significa para ti dejar huella en la memoria colectiva de Colombia? Pues primero lograrlo ya para mí me parece, pues me parece todo un acontecimiento, ¿no? Como que creo que las huellas, uno deja huella cuando dice algo que al otro de alguna manera lo dejó pensando, lo conmovió, sí, le trastocó un poco el día. Y yo creo que eso no se dice ni con lugares comunes, ni con frases hechas, ni con fórmulas que te dé una máquina como la inteligencia artificial. Entonces significa tomarme en serio lo que vaya a decir. Saber o no dar por hecho que yo trabajo en un medio como El Espectador, en donde trabajaron personas como Guillermo Cano o García Márquez, por mencionar los dos más famosos, porque Sí. por ahí han pasado personas muy importantes. Pues no es un asunto menor.
y saber que ahora hago parte como de esa casa en la que se me permite tener una plataforma para decir algo que de repente al otro lo vaya a influir o le vaya a cambiar de alguna manera su forma de pensar o de decidir, pues me parece una gran responsabilidad y trato de tomármela muy en serio y de disfrutarla. Yo creo que cuando uno ha tenido también trabajos que no le han gustado, aprende a disfrutar un poco más los que le gustan. Sí, por supuesto. Qué bueno haberte tenido aquí y espero que pues nuestros oyentes nos escuchen. Pues sí, ojalá que sigan escuchando Código Digital, que escuchen El Refugio de los Tocados, que lean El País de Margot, que vayan al Magazine Cultural. Realmente es muy importante que la gente empiece a tomar decisiones sobre lo que consume, porque su consumo, su atención, es lo que está haciéndonos sostener estos espacios en donde nos estamos tomando en serio el trabajo. Claro. Eso no es menor. Así que Así muchas es. gracias por invitarme. Un gusto haberte tenido acá.